Primero de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Hermanos, no sé si conocen la palabra crédulo, pero yo recuerdo cuando lo aprendí, porque alguien usó la palabra y dijo, es que esa es una persona muy crédula. Y dije, ¿qué significa eso? Y me dijeron, es que la definición está escrito ahí en el techo, mira. Y miré para arriba, no había nada. Ya entendí, ¿verdad? Una persona que cree todo lo que le dicen. Hay que tener cuidado. Más si tienes amigos bromistas que te van a querer decir cosas así. Pero hermanos, hay que tener cuidado a otro nivel que vamos a estar viendo el día de hoy, de no ser crédulos, pero tener fe. No ser crédulos, no creer todo lo que te dicen, sino tener discernimiento. Y a la vez no faltar creer en lo que Dios nos dice, ¿verdad? I remember when I learned the word gullible, I didn't know what it meant, and somebody said, hey, you want to know what gullible means? The definition's written on the ceiling. And I looked up, right? Oh, they said, that's gullible, just believing anything that anybody tells you. That's what it means. And so you got to be careful because your friends, if they're jokers, they like to do stuff like that. I remember, boy, it's another quick story. Pastor Pepe, I was the youth pastor. I didn't know anything about Mexican food. I'm from Massachusetts. We eat clam chowder. My grandmother calls tortillas. And he was eating jalapeno peppers, just one after the other. And I said, what is that? I said, those are jalapenos. I said, what do they taste like? And he said, well, they're good. They're sweet. Gullible again. No good, right? So you can have these jokes and these funny things, and it's fine. That's fun for your friends. But when it relates to the things of God, we want to be believing that which is true. But we don't want to be gullible and believe anything that anybody says. También estaba pensando, hermanos, el pastor Pepe, un pastor de la iglesia en Dallas, donde serví como pastor de jóvenes. Y yo, siendo del norte, no conocí nada de la comida mexicana. Ahí comemos otras comidas. Mi abuelita hasta el día de hoy dice tortillas en vez de tortillas, porque no sabe nada de eso. Entonces llegué ahí en Dallas y estaba el hermano comiendo el chile jalapeño. Este hombre come chile jalapeño como Tom. Ya sabe, ven a Tom cómo él come los jalapeños. Y yo dije, ¿qué es eso? No, es un chile, está dulce. Ándale. Y que agarro uno y que lo muerdo y que se enciende la cabeza, la boca, todo, ¿verdad? Pues no queremos ser crédulos en creer todo lo que te dicen. Hay que creer, pero hay que creer lo que es la palabra de Dios. Así que, primero de Juan nos está advirtiendo, dice así, primero de Juan 4:1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. So, 1 John 4:1 says, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Hay que probar los espíritus. Dice uno, pero los espíritus, yo nunca he visto un espíritu, ¿qué es eso? Hay que entender lo que Juan nos enseña, es que toda enseñanza acerca de Dios es movido, es inspirado por un espíritu. O es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, o es el espíritu de error, es un espíritu malo. De hecho, Pablo advierte en 1 de Timoteo 4:1 de que habrá personas en los tiempos finales que creen las doctrinas de los demonios, que caen en esta trampa. Así que hay que medir. Cuando alguien dice estarte enseñando algo espiritual, una verdad espiritual, hay que medir el espíritu. Es la manera que Juan lo expresa. Hay que discernir, hay que probar
si es de Dios o si es algo falso. Porque hay muchos falsos profetas que han salido al mundo. So John's manner of speaking here might throw you for a little bit of a loop. So what tests the spirit? I've never seen a spirit. What's going on here? Well, the quick gist is this. Whenever somebody teaches about God, teaches about things that are spiritual in nature, they are either in tune with, in line with the Holy Spirit, the Spirit of truth, or with the spirit of error. So that the Holy Spirit is behind right doctrine. And even Paul says in 1 Timothy 4:1 that demons can be behind false teaching. Atrás de la sana doctrina está el Espíritu Santo. En 1 de Corintios 12:3, Pablo dice que nadie va a decir Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu de Dios. No vas a enseñar bien si no es de Dios. La conclusión correcta acerca de Jesucristo y creer y saber la verdad no es algo que sabemos porque somos súper inteligentes, no es algo que sabemos porque somos muy estudiados, no es porque sacaste una buena marca en el examen del IQ, es por el Espíritu de Dios que hemos llegado a conocer a Dios y saber la verdad acerca de Jesucristo. Así que el Espíritu de Dios se manifiesta cuando se enseña buena doctrina y otro espíritu se presenta cuando estamos enseñando mal. Y Juan quiere que sepamos cómo distinguir. And so when good doctrine is taught, that is the evidence that the Holy Spirit is at work. 1 Corinthians 12:3, Paul says that no one can say that Jesus is Lord but by the Spirit of God. If the Spirit of God is not at work, you won't say the right thing about Jesus. You won't trust him. You won't teach what is true and good and right about him because you didn't become a Christian because you're really smart, because you have an IQ, or because you studied hard or went to a good school. You know that Jesus is Lord because the Spirit of God is at work in your life. And so when that's proclaimed, then that's evidence that the Holy Spirit is at work. And when something wrong about Jesus is proclaimed, that's evidence that some other malignant spirit is at work. Hay muchos falsos profetas. Pablo advirtió a la iglesia, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. En Hechos capítulo 20, versículos 29 a 30, les advierta que vendrán lobos desde afuera a atacar la iglesia. O hasta desde adentro se levantarán algunos que parecen ser hermanos que después se dan cuenta que no lo son, como dice 1 de Juan 2:19. No solamente Pablo, no solamente Juan, también Pedro habla de eso. 2 de Pedro 2:1 dice que siempre ha habido falsos maestros en el Antiguo Testamento, igual como hoy en día. El libro de Judas habla mucho de la misma tema. So Paul in Acts chapter 20, verses 29 to 30, charges the elders to be on alert against the savage wolves that would come from outside the church and those who appear to be brothers that are not, that rise up from within the church. And it's not just Paul and it's not just John, it's Peter too. In 2 Peter 2:1, Peter says that just like in the Old Testament there were false teachers, so there are even now. The book of Jude is full of exhortations about this. Y es difícil. Es difícil saber porque Jesús bien lo dijo en Mateo 7, que hay lobos vestidos de ovejas. Entonces parecen buenos hasta te acerques. Recuerda en la historia del Éxodo. Aarón fue delante de Faraón y puso su bastón y su bastón se convirtió en un serpiente. ¿Pero qué pasó después? Los magos de Faraón hicieron lo mismo. Y luego Aarón con su bastón convirtió el agua del río Nilo en sangre. Pero aparentemente los magos de Faraón hicieron lo mismo. Y luego hizo que ranas salieron del río. Y aparentemente los magos hicieron lo mismo. Ahora, llegó un momento que ya no pudieron.
Y aparte, recuerda la historia, el serpiente del bastón de Aarón comió los serpientes de los magos de Faraón. Se nota quién tiene más poder, pero el punto es que sí andan disfrazados y no es que no puedan hacer nada. El otro es esto. Los malos maestros, los que engañan, los que enseñan cosas que no son verdad, dice el 2 de Timoteo 3:13, hasta son engañados ellos mismos. Siguen engañando y siendo engañados. Nota entonces que ellos pueden ser completamente sinceros y aún así totalmente en error. La sinceridad no es igual a la verdad. Puedes estar sinceramente equivocado. Muchos son sinceramente equivocados. Y eso lo hace difícil saber quién está diciendo la verdad y quién está diciendo mentiras entonces. So this can be a difficult task to figure out who's telling the truth, right? Because Jesus said it well. False teachers are oftentimes well described as wolves in sheep's clothing. They look like a sheep. Remember in the book of Exodus, Moses and Aaron went to Pharaoh, and Aaron's staff is converted into a serpent. But then the magicians do the same thing. And Aaron goes, and with his staff, he converts the water of the Nile into blood. But then the magicians do the same thing. And then he is able to cause frogs to come out in swarms from the river Nile. But the magicians do the same thing. So it gets confusing. Now, obviously, they are limited, and they can't do everything God did in the plagues, and Aaron's staff snake thing does actually eat theirs, so that's pretty impressive. But the point is, it can be confusing. It can be difficult to know who is telling the truth. And to make matters worse, in 2 Timothy 3:13, Paul says that those who deceive will go on deceiving and being deceived. Which means that people who deceive are oftentimes sincere. So important in our own day to clarify that sincerity is not the measure of truth. People can be and oftentimes are sincerely wrong. Just because it's a sincerely held belief doesn't make it right. Hoy en día, hermanos, muchas veces la gente dice, si tú lo crees, es tu verdad. La verdad no se basa en una persona. La verdad se basa en la realidad. Tan importante. Puede ser sincero y puede estar sinceramente equivocado. So it's so important. A lot of times we hear people talk about this. Well, it's your truth. If you believe it, that's what matters. That's not what matters. What matters is what's real. What matters is what corresponds to God's reality. The reality because it's not just he's the creator of all things. And so sincerity is not the measure of truth. So how do we know whether someone is teaching falsehood or teaching truth? Whether they are being moved by the Spirit of God or the spirit of error. ¿Cómo sabemos entonces quién está siendo movido por el Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, o quién está siendo movido por el Espíritu de error? No es tan complicado. Aquí nos dice en el versículo 2 una manera de probar los espíritus. So right here in verse 2, we get a method for testing the spirits. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses Jesus Christ has come in the flesh is from God. Aquí dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si alguien está enseñando las doctrinas básicas acerca de Jesús y lo están enseñando bien, es de Dios. Dice 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie va a enseñar la verdad acerca de Jesús si no es de Dios. Así que buscamos rápidamente, cuando estás evaluando, ¿eso es de Dios o no es de Dios? ¿Qué es lo que enseñan acerca de Jesucristo?
Qué triste, pero es verdad. Se puede extinguir las sectas muy rápidamente así. Y no estoy tratando de ser grosero con nadie. Tengo muy buenos vecinos que son mormones. Pero rápidamente distingues que ellos no enseñan la verdad porque ves lo que enseñan acerca de Jesús. Jesús para ellos es un ser creado, no es Dios. Ya, es una alerta. Algo está mal. Igual los testigos de Jehová. Digo, bonita en su personalidad, pero un gran error en su manera de enseñar acerca de Jesús. Todo que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Los que no creen en Jesucristo, como la Biblia revela, que es Dios encarnado, Dios que vino en la carne. Jesús vino en la carne, quiere decir que ya existió, ya estaba. No llegó a existir Jesucristo en la Navidad. No, Él vino y se encarnó. Y si alguien está negando esto, su enseñanza, el espíritu atrás de esta enseñanza, es del anticristo. Muchas veces escuchamos anticristo y decimos, no, pues esto es la bestia al mero final. Según Juan, el anticristo, el espíritu del anticristo ha estado obrando durante toda la historia. ¿Eso qué quiere decir? Como digo, no es para ofender a las personas, pero entendemos otras religiones, los judíos tristemente, que niegan que Jesús vino en la carne, niegan que Jesús es el Mesías. Los musulmanes, ahí lo ponen muchas veces en sus templos, que Dios no tiene ningún hijo. ¿De dónde viene eso? Es el espíritu del anticristo, el negar al Señor Jesús. Es lo que dice Juan aquí. So we can look at this, and this becomes a very simple test in verses 2 and 3 to know what spirit is behind a teaching. If right doctrine is taught about Jesus Christ, that is of God. 1 Corinthians 12:3, again, nobody says Jesus is Lord but by the Holy Spirit. If someone teaches that Jesus is God come in the flesh, then that's a good sign because that's from God. That's the truth. If somebody denies that, John says that's the spirit of the Antichrist. We all probably know wonderful people who might be your neighbors, might be people that you work with, who are from what we would call sects of Christianity. They are not legitimate Christianity. Mormonism, Jehovah's Witnesses, they have a sub-biblical view of who Jesus is. He's a created being. That's not what the Bible says. He's the pre-existent, eternal Son of God. Think of other religions. Judaism, who denies Jesus as the Messiah, certainly denies him as God. We think of Muslims, who oftentimes put on their mosques in Arabic the statement, God does not have a son. That is of the spirit of the Antichrist, according to John. And we think the Antichrist is the beast at the end of the age and all these. No, according to John, the Antichrist has been at work since at least the 1st century AD. Now that sounds scary. Some of us might go, you know what, I don't want to be out in the world because there's all these people, they believe all these things, and that means that the Antichrist is at work in some way in them, and that sounds awful. But it is awful. How should we respond? Should we freak out? Should we go wage war of some sort? No. We should love them with the gospel. And we should share with them the truth about Jesus Christ in hopes that they too would turn and know the eternal life that we know. ¿Cómo debemos responder a eso? Porque uno se preocupa, toda esa gente de otras religiones y todo, están siendo movido su corazón por el espíritu del anticristo. Está feo pensar en esto. Y unos tal vez quieren huir o esconderse y jamás salir. Tienen miedo. Otros dicen, vamos a atacar, a pelear, a hacer guerra. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Evangelizar, compartir la verdad.
con amor, con convicción, con claridad. Decir quién es Jesucristo. No tener miedo y tampoco estar de pelear. La victoria está de Dios. Él va a pelear las batallas. No tenemos que hacerlo nosotros. Pero hay que discernir quién es quién. Dice en el 4, palabras de ánimo. Hijos míos, vosotros sois de Dios. Recuerda esto. Somos de Dios. No sé si te ha pasado cuando vas a un lugar, tal vez la casa de alguien, tal vez has llegado a, yo recuerdo haber ido a un pueblo y hasta se siente la oscuridad. A un nivel espiritual se siente la oscuridad. ¿Qué debemos hacer? Recordar, somos hijos de Dios. Yo no tengo por qué temer. Yo no tengo por qué temer en este momento. Tal vez me voy, tal vez no es un lugar apropiado o algo así, pero uno no tiene por qué temer. Somos de Dios. Ya hemos vencido en Cristo Jesús. Ya la victoria es nuestra y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, Satanás y Dios no son iguales. Mucha gente tiene la idea de que Satanás es igual que Dios y están peleando y es como el supertazón a ver quién va a ganar. No es saber quién va a ganar. Ya sabemos quién va a ganar. Dios es mucho más grande que Satanás. Dios creó a Satanás y cuando le toca el tiempo y cuando Dios decide, Dios le va a hacer así a Satanás para que pase el resto de la eternidad en el lago de fuego. Dios tiene poder y Él está en nosotros. Hermanos, en estos momentos cuando tenemos la tendencia hacia la ansiedad, hacia la preocupación, hacia el miedo, recuerda, Dios está contigo. Dios es más grande que cualquier otra cosa. No tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer, aunque Juan nos dice la verdad de una manera que hasta nos asusta. Ellos son inspirados, movidos por el espíritu de Anticristo, pero recuerda, tú tienes el Espíritu Santo en ti. No hay por qué temer. So that all sounds really scary, and we go, what are we going to do with that? And John says, you don't need to be afraid. He says in verse 4, you are from God, little children, and you have overcome them. Victory is already ours because we are in Jesus. We belong to God. He's not going to let us go. He's not going to drop us. I don't know if you've been to places where sometimes you can just feel the spiritual darkness. Should we be afraid? The answer is no. Greater is He who is in you than he who is in the world. Right? We have this wrong idea sometimes that Satan and God are kind of equal but opposing forces, and that's wrong. God is the creator of all things. He has no rival. Satan is not God's rival. Satan is God's creation. And he's a tool being used by him for a purpose that he will bring about. And when his time is done, God will flick him, exerting no extra effort on his part, into the lake of fire where he will burn forever. They are not in some boxing match or like a Super Bowl game where you wonder who's going to win at the end of the day. God is on a completely different level. And he, through his Spirit, dwells inside of us. So whatever malignant force you may encounter, however influential the spirit of Antichrist may seem in the world today, we need not fear. There is no one greater than the God who dwells inside us. John gives us further methodology, another method for discerning those who are of truth and those who are of error. Juan nos da otra manera de entender quién es de error y quién es de la verdad. Primero nos dice en el 5 que ellos, los que son movidos por el espíritu de Anticristo, son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo. El mundo los oye.
Recuerda lo que Jesús enseñó en Juan 14 y Juan 15. No te sorprendes que el mundo no te quiere, no me querían a mí. El mundo está en contra de Dios. Y cuando los que están en contra de Dios escuchan a otros hablar en contra de Dios, lo celebran y lo promuevan. ¿No te sorprendes entonces que eso sea popular en las redes sociales, en el gobierno, en el mundo académico, en lo que sea? Claro, así es. No caes en la trampa de pensar porque una idea es popular que es verdad. De hecho, muchas veces es al revés. No siempre, pero muchas veces es al revés. So verse 5 gives us a clarifying point. They are from the world. Those who are moved by the spirit of Antichrist, they're of the world. Jesus in John 14 and 15 makes clear, don't be surprised when the world hates you. It hated me first. That's never been a good relationship there. And so these people, yeah, they speak in accordance with the things of the world, and the world loves them, and the world celebrates them. So don't be surprised when the media and the social media and the academic articles and the universities all celebrate these ideas and these teachings, because of course they will. That's not the standard for what's right and wrong. Don't go with what's right and wrong, what's good, what's true, based on what is popular. It almost never works that way. John, speaking as an apostle, says we are from God. Juan, hablando como un apóstol, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. The one who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Hermanos, los apóstoles fueron recipientes de una autoridad especial de Jesucristo, de preservar su enseñanza. Ahora, ¿dónde escuchamos enseñanza apostólico hoy en día? ¿Hay apóstoles todavía? No como los originales, ¿verdad? Apóstol significa alguien enviado. Todavía hay gente enviado. En nuestro grupo los llamamos misioneros. Pero ellos van con la autoridad de los que los envió. Una iglesia los envía, van con la autoridad de la iglesia que les envió. Pero los apóstoles, los 12, junto con Pablo, fueron enviados directamente del Señor Jesucristo. Tienen una autoridad especial entonces. Y aprendemos de lo que enseñaron aquí, porque aquí está preservado. Entonces, esto es la medida. ¿Quieres saber si alguien está enseñando la verdad? ¿Va de acuerdo con la Biblia? ¿Sí o no? Si es un no, ya tienes tu respuesta, no es de Dios. ¿Verdad? Si es un sí, entonces es una buena señal entonces. Right? And so John, speaking as an apostle, says that if people listen to us, they're from God. If they don't listen to us, they're not from God. That's how you know the spirit of truth from the spirit of error. There are no apostles the way that there were the original apostles. The word apostle means somebody who's sent out. So yes, we can still send people out. We call them missionaries now, but they bear the authority of those who sent them. The apostles were those who were uniquely sent out by Jesus. So we would call the 12 plus Paul apostles who all received a direct commission from the Lord Jesus Christ. And they were given a unique authority to sustain the teaching of Jesus Christ. And they are no more, but the Spirit has preserved their words, which He inspired in the Bible, which means that the standard that we judge other teaching by is the Scriptures. If what somebody is teaching lines up with the Bible, awesome. That's of God. If what somebody is teaching does not line up with what the Bible says, it's not of God. So this is how we discern the spirits. We need to be alert, but we don't need to be afraid. And that's the way that we proceed forward as Christians in a world where many false prophets have gone forth. Hermanos, entonces como creyentes necesitamos estar alertas, pero no con miedo. Hay que estar alerta, como Juan dice, hay muchos falsos profetas que han ido al mundo. Pero no tenemos por qué tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que
que está en el mundo. Amén. Hermanos, buscamos siempre entender y reafirmar en nuestra mente los esenciales de nuestra fe. Por eso es buena costumbre que celebramos la cena del Señor para recordar, Jesucristo vino en la carne, murió por nuestros pecados según las Escrituras, se levantó al tercer día según las Escrituras, y todos que creen en Él tendrán vida eterna. Nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos, no hay mejor noticia, no hay mejor enseñanza. No buscan en otra parte. Goza en lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Amén. And so it is a good and right thing that we remind ourselves of the core things of our faith in the practice of partaking in the Lord's Supper. Jesus Christ is God come in the flesh to die for our sins according to the Scriptures. He rose again on the third day according to the Scriptures, and he will return. And now he calls upon all men, in all places, to turn to him in faith that they might have their sins forgiven and have the hope of eternal life.